les bendiga. Y damos gracias al Señor porque nos permite seguir compartiendo su palabra cada día. Y creemos que esto es bueno para la edificación de cada uno de nosotros, ya que recordamos los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, conocemos todo lo que nos dice la palabra de Dios para llevar una mejor vida agradable a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en la serie de devocionales acerca del libro de Juan y terminamos hoy con el capítulo 5 del libro de Juan, y no podíamos terminar de otra forma que hablando de los testigos de Cristo. Qué interesante pasaje de los versículos, capítulo de Juan 5, versículos 30 al 40. Los testigos de Cristo. Dice la palabra de Dios así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en esa luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Termina, dice el versículo 40. Entonces, aquí vemos un pasaje muy interesante. Jesús primero está diciendo aquí, en el versículo 30, que cuando Él vino a esta tierra como hombre, no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Gran enseñanza para nosotros. Esto es un ejemplo para que nosotros, porque nosotros muchas veces estamos lejos del Señor porque andamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor. Tenga cuidado con usted querer hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Cristo como ejemplo nos está diciendo que Él como hombre, como humano, vino a hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Esa es la enseñanza para nosotros. En el versículo 31 Jesús declaraba que era igual a Dios. Daba vida eterna, era fuente de vida, perdonaba pecados. Y esto demuestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, no creían. No creían los fariseos, los que estaban allí, no creían. Jesús entonces en el versículo 32 en adelante, hasta el versículo 36, nos dice que Juan el Bautista había dado testimonio de él. Por tanto, Juan era uno de sus testigos y ellos conocían a Juan el Bautista. Entonces, hablando de los testigos de Cristo, aquí tenemos un testigo. Juan el Bautista era un testigo que ellos conocían. Pero Jesús sigue hablando y les indica que se refería más bien a otro testigo que no era humano. Qué interesante, dice, Juan es mi testigo, pero dice, yo me estoy refiriendo a otro testigo que no es humano. Dice el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, refiriéndose a Juan. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero noten el 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno,
mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Aunque Juan era su testigo, él no se estaba refiriendo a Juan como testigo. Ellos conocían a Juan. Aparte, también le llama a Juan antorcha. En el versículo 35 dice, y él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en esa luz. Pero miren el 36, hermanos. Dice aquí, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Noten, Juan es un testigo humano, pero él dice que él tiene un testimonio que no es de humano. Juan el Bautista había dado testimonio de él, por lo tanto era un testigo, pero él se está refiriendo ahora a otro testigo que no es humano. Se refería a un testigo más importante. Eso era lo que estaba diciendo Jesús aquí. Juan el Bautista era un testigo, pero el otro testigo que se refiere a Jesús no era humano. Eran sus obras milagrosas. ¡Wow! ¿Cuántas obras hizo Jesús? Y aún así no creyeron. Sus obras son testimonio de que Él era Dios. Daban testimonio de que Él era divino. Sanó enfermos, muchos, resucitó muertos, hizo caminar a cojos, dio la vista a ciegos, sanó a paralíticos muchas veces, sacó demonios. A estas obras que fueron muchas, se está refiriendo Jesús ahora diciendo, estas obras, estos milagros son testimonio no humano. Y estas obras dan testimonio de que yo soy Dios. Qué interesante. Pero aún Él sigue hablando y tiene otro testigo. Y el otro testigo son las Escrituras. Versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¡Wow! Entonces, Juan el Bautista es un testimonio como humano. Pero las obras que Jesús hizo, las obras milagrosas ante mucha gente, son el testimonio que no es humano. Y hay otro testigo, un tercer testigo que dice, son las Escrituras y manda a escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El otro testigo son las Escrituras. Qué interesante. Pero hay un problema. Cuando leemos el versículo 39 y 40, vemos aquí que se está refiriendo a los religiosos. Cuando Él está hablando a ellos, dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Se está refiriendo a los incrédulos religiosos de aquella época y yo creo que a los religiosos también de esta época. Los religiosos no creyeron, los líderes religiosos de aquella época no creyeron. Sabían lo que decían las Escrituras, pero no la aplicaron a su vida. Sabían lo que enseñaban, conocían lo que enseñaban las Escrituras, mas no reconocieron al Mesías que enseñaban las Escrituras. Religiosos. Tenga cuidado con esto, hermano. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. Estos judíos, estos fariseos eran religiosos
y no creyeron, a pesar de los testigos que vieron, Juan el Bautista, luego las obras milagrosas que hizo Cristo, luego él habla, las escrituras dan testimonio de mí, y ellos conocían las escrituras, pero no conocieron al Mesías que enseñaban las escrituras. Tenga cuidado. Ellos no vieron al Salvador, a pesar de ser religiosos. No se enrede en la religión y busque mejor de Cristo. En las escrituras está reflejado por todos lados nuestro Señor Jesucristo, aún desde el Viejo Testamento. Pero estos religiosos no creyeron, y hoy en día tenemos muchos religiosos creyendo en una religión, pero no descubriendo al Cristo que mencionan las escrituras, creyendo en una religión, mas no creyendo en Cristo Jesús. No se enreden, no es religión, es Cristo el único capaz de salvar al ser humano y darle la vida eterna. Que Dios les bendiga.